Entonces, seguidamente vamos a darle paso a nuestro hermano Héctor Betancourt, quien nos va a dar la ponencia acerca del tema espiritual. Yo les quiero presentar una ponencia sobre lo que es el cristianismo y su actitud hacia el mundo, ¿no? Y siempre me he hecho unas preguntas sobre si la iglesia necesita cambiar las instituciones o reformar la sociedad, si la iglesia debe ser un agente activo políticamente para cambiar la sociedad, si podemos como iglesia ayudar a cambiar al mundo y cómo hacerlo, si existe alguna esperanza de mejora para la sociedad. Pero vamos a mirar si Cristo, cuando vino en su primera venida, intentó cambiar al mundo en lo social. Si tiene Dios el propósito de hacer algo para solucionar los problemas sociales del mundo. Y una pregunta que creo que es básica es: ¿qué debiera hacer la iglesia para ayudar a evitar las crisis en las que vive el mundo? La injusticia social, el calentamiento global, las hambres, las dictaduras que maltratan a los pueblos, la persecución racial, los desplazamientos. Y otra inquietud: ¿sería efectiva la iglesia dedicada a hacer leyes que transformen a la sociedad? Qué bueno que la iglesia entienda su verdadera función en el mundo. Ahora, hablando de las administraciones públicas, las políticas o las estructuras de los gobiernos, ¿son malas? Pues con toda seguridad que hay mucha deficiencia en todo eso. Pero el verdadero problema, no sé si es esa administración pública o hay un problema más grave, más fuerte todavía. Ahora, ¿será que solucionan los problemas actuales del sistema, de los gobiernos o de la sociedad? Bueno, yo siempre he creído que después de ser salvos, la actitud del cristiano hacia nuestro país, hacia la sociedad y hacia los problemas internacionales debe ser enmarcada dentro de lo bíblico. Ahora, también alguien dirá, ¿debemos mantenernos pasivos y cerrar los oídos a todo? ¿O por el contrario, debemos participar activamente en la solución de todos los problemas? Bueno, realmente este asunto tiene una relación íntima con nuestra fe. Si hay una actitud cristiana apropiada hacia la sociedad y hacia los problemas políticos, debe haber entonces también una relación con nuestra fe. Ahora, si uno le preguntara a la Biblia si Cristo es indiferente hacia los problemas sociales y políticos, pues no, el Señor no es indiferente, pero Él tiene su tiempo. Alguna vez le preguntaron, le hicieron una pregunta política: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad y luego los llevó a lo espiritual. Le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, mire, le hicieron una pregunta política y él respondió de una forma espiritual. Ahora, si uno mira las dos venidas de Cristo, en la primera venida de Cristo, Él vino con una intención. La segunda venida de Cristo tendrá otra intención. Así que es bueno que eso lo definamos de una manera clara. En la primera venida, Cristo trató principalmente fue con el pecado y libertó a los pecadores y les dispensó una nueva vida. Por eso, en la primera venida de Cristo, nuestra salvación personal quedó claramente establecida. Pero en la segunda venida ya será diferente, porque Él se va a encargar, entre otras cosas, también de los problemas sociales y va a renovar el sistema político. Así que nuestra nación, nuestra sociedad, nuestros sistemas existentes serán arreglados efectivamente, será en la segunda venida de Cristo. Pero en este momento, Cristo no está ocupado en arreglar los problemas sociales, sino salvar a los hombres. Ahora, hay un mundo con muchos problemas y solamente cuando Cristo venga la segunda vez, esos asuntos se van a ver resueltos. Nosotros somos conscientes como iglesia de los problemas de nuestra presente situación, sabemos de nuestros problemas de país, de nuestros sistemas políticos, pero como cristianos tenemos ciertas actitudes con respecto a esos asuntos. Sin embargo, no estamos tratando de resolver todos los problemas. Admitimos que hay muchos vicios en nuestra sociedad, pero no podemos negar tampoco que nuestra sociedad tiene muchas necesidades. Este sistema está enfermizo y malsano.
Por eso en Isaías, por allá hablando de la sociedad, se dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso se le dijo a Israel, pero perfectamente encaja para el mundo ahora. Ahora que estamos en crisis por todos lados. Por todos lados hay numerosas contradicciones en nuestra escena política. Las tensiones crecen constantemente a escala internacional y de seguro que el futuro es sombrío. En todas partes hay hombres inteligentes que tratan de resolver estos problemas y en todas partes encuentran más problemas. Algunos se preguntan cómo el hombre podrá sobrevivir sobre este planeta en la próxima generación y otros estudian, por ejemplo, el impacto global de la escasez del alimento. Además, tenemos la cuestión de la transportación, del medio ambiente. La gente se pregunta por qué hay crimen, por qué hay injusticias, por qué las prisiones están siempre llenas de presidiarios. Y otros desafían la validez de la existencia de las clases sociales. Así que por todas partes hay crisis, crisis entre las naciones, crisis entre las razas. Y leyes, hay cantidades, pero pocas soluciones. Los gobiernos están ocupados promulgando leyes para prevenir que sucedan catástrofes, pero por otro lado, mientras más leyes instituye el hombre, más actividades ilegales hay. Pero vamos a lo nuestro. ¿Qué posición deben adoptar los cristianos? Bueno, como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia todos estos problemas en medio de esos debates y argumentos? Primero, necesitamos ver que Dios ya dio la solución para todos estos problemas. Él también estableció el horario para cumplir la solución, así que Dios está muy claro en cuanto a esos problemas. Pero quiero ser claro, Cristo no vino a confrontar el mundo y sus sistemas. Cuando Cristo vino, nos salvó individualmente. Él no confrontó el mundo ni sus sistemas. Él no tocó ningún problema social. Él vino la primera vez para resolver los asuntos espirituales y no los materiales. Pero esto no significa que Él ignore los asuntos materiales. Ahora, Cristo sí se va a encargar de esos problemas y los va a resolver de manera cabal, pero será en otro tiempo. Nuestro trabajo y responsabilidad como cristianos hoy radica en prestar atención a lo que Dios presta atención. Solamente debemos hacer lo que Cristo está haciendo. Ese debe ser nuestro principio básico. A ver, ¿cuál es el verdadero problema del hombre? El pecado. El pecado es el origen de todos los problemas. Son muchos los problemas en nuestra sociedad y nación, y cada uno de ellos es importante, cada uno exige una solución inmediata. Pero debemos ver que el factor que da origen a esos problemas es el pecado. Todos estos problemas suscitaron porque el hombre cayó y se separó de Dios. Ahora, Dios en su obra de salvación, primero nos salva y resuelve el problema de nuestros pecados. Eso es nuestra regeneración. Ahora, después de que el hombre es salvo, todos los problemas relacionados a él son resueltos. Hoy, ¿cómo está el mundo? Enfermo. Enfermo, leas el capítulo 24 de Isaías, está enfermo. Ahora, ¿cuáles son los intereses de Dios? Bueno, los redimidos deben antes que nada conocer el trabajo de Dios y dedicarse a sus intereses. Lo que a Dios más le interesa es el problema del pecado y nosotros también debemos preocuparnos acerca de lo mismo, puesto que Dios se interesa en la salvación y santificación. Nosotros como iglesia no tenemos otra alternativa sino la de prestar atención a lo mismo. Entonces, ¿a qué se debe interesar el cristiano? Ya que el trabajo de Dios dispuso para los cristianos el de salvar pecadores del pecado y dispensar, entregar la vida de Dios sin importar nuestra posición, tenemos que hacer el trabajo de salvar de los pecados a los hombres, ya sea que seamos reyes o esclavos, pero nuestra comisión es la misma, dispensar la vida de Dios en otros. La solución, los problemas del hombre, ese es el trabajo actual de Dios y este debe ser el trabajo de todos nosotros. Hoy en día Cristo está dispensando vida eterna en el hombre y nosotros tenemos pues que hacer lo mismo. Entonces la iglesia es una gran influencia. Nosotros no vamos a ignorar la sociedad, no vamos a ignorar a nuestro país. ¿Será que vamos a pasar por alto las cosas mientras los pueblos están siendo oprimidos o las naciones están siendo perturbadas o las clases están siendo explotadas? No, pero debemos preocuparnos por una sola cosa, la cual nos es mostrada en la Biblia. El resto ya no es responsabilidad de la iglesia. Cuando un hombre es salvo, llega a ser de beneficio para la sociedad y él llegará a ser una ganancia para su comunidad y su nación y naturalmente no perjudicará a otros ni aún a los animales.
Es decir, no hay ninguna duda de eso. ¿Cuál es nuestro aporte a la sociedad como cristianos? Evangelizar. Ese es el verdadero trabajo de la iglesia. El resultado se va a ver en una forma automática en la comunidad y en la nación. Sin embargo, ese resultado es solamente un fruto indirecto, porque nuestro principal interés es el resultado espiritual, porque el físico se va a resolver definitivamente y cuando Cristo transforma a los individuos, la sociedad en general recibe los beneficios. El Señor a la iglesia no la comisionó para arreglar los problemas sociales del mundo, no. Nuestro trabajo no es el de relacionarnos directamente con los problemas de nuestra nación, ni de reorganizar nuestras instituciones, ni de revolucionar nuestro sistema político. Eso no le toca hacerlo a la iglesia. Nosotros no estamos aquí para poner en orden los problemas entre las razas. No encontramos esa clase de mandamiento en la Biblia. Lo que la Biblia nos muestra es que debemos hacer lo mejor para salvar a otros y resolver los problemas individuales del pecado y la santificación de la gente. Cuando los pecadores son salvos, ellos automáticamente van a afectar la comunidad, la nación, las instituciones, pero toda esa ayuda se da directamente por Dios en el corazón de los hombres y indirectamente a las sociedades. Nosotros no nos relacionamos con ellas directamente. Que no se nos olvide que la iglesia es sal y es luz. Sal y luz, solo eso. Somos la sal que preserva. Y ahí es donde hay que entender el rol de la iglesia. Y escúcheme, nuestro trabajo no es limpiar la casa, librando al mundo de su impureza. No, el Señor nunca nos comisionó a reformar la sociedad ni a cambiar las instituciones. Él solamente nos dio autoridad de salvar a otros. Nosotros somos la sal de la tierra. Así que solamente estamos previniendo la decadencia en los sistemas muertos. No tenemos la responsabilidad de reformarlos. Hay que salvar a los hombres. No salvamos al mundo. Por ejemplo, Noé construyó un arca para que se salvara a su familia. El mundo es como un barco grande y viejo que está construido con diferentes materiales. Hay metal, hay madera, pero ni uno ni otro están libres de daño y cada pieza está podrida. El timón ya no está, el barco ha encallado y hay un gran agujero y puede hundirse este mundo en cualquier momento. Ahora el tiempo está terminando. Usted tiene que decidir si salvar al barco o a los hombres que están en él. Y si hay suficiente tiempo, pues podría salvar a ambos, pero no hay tiempo para salvar a los dos. ¿A quién salvaría? Nosotros salvamos es a los hombres, no al mundo. Nuestra actitud cristiana es que el barco ya no sirve, este mundo no sirve. Todas sus instituciones, todos estos sistemas están corroídos, así que este barco está muy viejo. Y si lo salva no es más que basura, así que el motor es solamente pedazos de hierro viejo y no hay parte que pueda ser rescatada. Así que desechamos al barco, desechamos al mundo y salvamos a los hombres. Hay que sacar a las personas. Además, el dueño del barco está construyendo uno más grande, enteramente nuevo, y ese es el que estamos esperando. Esa tiene que ser nuestra actitud hacia el mundo. La Biblia en la escatología habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Va a venir una época diferente. Hoy el Señor está actuando es como Salvador, no como activista político. Si usted mira de nuevo al Señor Jesús, Él nunca tocó los asuntos políticos. Había muchos israelitas quienes le hubieran ofrecido lealtad si se hubiera proclamado Él mismo como rey, pero acuérdense que Él no asumió esa posición. Él no tenía el poder. ¿No tenía él, pregunto, el poder de revolucionar el sistema? ¿No podía él salvar a su país? Definitivamente él podía, pero no lo hizo. Él fue a salvar a las personas de sus pecados. Él murió en la cruz y resucitó solamente para librarnos de nuestros pecados y para darnos una vida nueva. Así que Cristo vino la primera vez para cumplir la obra de la salvación y esta nos libra del pecado y nos da vida. Él no participó en reformas sociales, pero aún hoy día algunos lo ven como un reformador social. Sin embargo, él ni una sola vez instigó a las personas a reorganizar el gobierno o a tramar una revolución. Así que no hay ningún interés del Señor en la política del mundo. En una ocasión, algunos judíos vinieron a tentarle y le preguntaron si era correcto no pagar impuestos al César. Los romanos eran una nación contenciosa y su emperador era un tirano. Pero, ¿cómo les contestó Jesús? Él dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Así que lo que quiso decir era que él no estaba interesado en la política, él puso todas las cosas del mundo a un lado, y ese es nuestro Señor. Ahora, si hubiese querido cambiar el gobierno de Roma, no hubiera sido difícil, pero sus ojos no estaban en esas cosas. Él puso énfasis en una sola cosa: creer en Él, es decir, tener que creer en Él. Entonces hoy nuestro objetivo como iglesia es salvar al hombre. Y déjeme, yo cierro con esta idea. Hablemos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿qué clase de trabajo hizo? En ningún momento el apóstol Pablo trató de cambiar el orden social. Él vino solamente para resolver las necesidades espirituales del hombre y para arreglar los problemas espirituales de la iglesia. El apóstol Pablo no tenía interés alguno por los asuntos políticos. En aquellos días, acuérdense, Roma gobernó sobre su imperio con mano de hierro, y la historia nos dice que ellos tenían una institución inhumana de esclavitud. Así que no solamente era legal traficar con seres humanos públicamente, sino que ellos podían también golpear y aún crucificar a los esclavos según su deseo. Pero, ¿qué fue lo que Pablo encargó a los cristianos que hicieran? Les dijo que los esclavos deberían ser obedientes a sus amos, y no solamente a los buenos, sino también a los crueles y malos. Me pregunto yo, ¿carecía Pablo de valentía para enfrentarse contra el sistema de esclavitud? No. Todos aquellos quienes han leído las cartas de Pablo estarán de acuerdo en que si había una persona valiente en este mundo, además del Señor, era Pablo. Así que la solución a todos los problemas de la sociedad está en la solución a los problemas de los individuos, y eso es lo que hace la iglesia. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y no se puede cambiar el rol del cristiano. No podemos sacar a un cristiano de predicar el evangelio y ponerlo a que se dedique a asuntos políticos, asuntos de protestas y cosas. Esa no es la razón de ser del cristiano. El verdadero problema de la sociedad no está ni en los gobiernos, ni en los sistemas, ni en las instituciones, está en el corazón de los hombres. Por eso es que dentro del corazón es donde está la maldad del hombre, y puede haber una nación poderosa con una legislación maravillosa, todo lo que usted quiera, y la maldad de los hombres siempre va a estar ahí. Entonces la solución no está en los sistemas de gobierno. Hay filosofías de toda clase, hay maneras de gobernar, hay de todo, pero Dios sabe que el problema no es allá, el problema está en el corazón del hombre. El problema es que Dios hizo al hombre recto y el hombre se pervirtió. Y se acuerdan ustedes de la parábola aquella donde dice que un hombre sembró buena semilla en el campo, pero mientras venían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso es lo que le está pasando al mundo. Hoy el mundo está lleno de cizaña. Eso es lo que está pasando, y con arreglar las instituciones, arreglar la sociedad, arreglar los gobiernos, eso ojalá pase, pero eso no le toca a la iglesia. A la iglesia le toca es predicar a Jesucristo, decirle a la gente en dónde está la razón de todo, porque usted haga lo que haga, y si los hombres que gobiernan no tienen a Cristo en el corazón y la iniquidad está en sus vidas, esto no se compondrá. Lo único que compone a las sociedades es Cristo en la vida. ¿Y cómo lo hace? No cambiando las naciones, sino cambiando a los hombres. Así que sigamos predicando a Jesucristo. La comisión está dada: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la más grande revolución. Eso llega y cambia el corazón de los hombres, y automáticamente los hombres aprenden a temerle a Dios y se apartan del mal. Los corruptos y todos los que hacen daño, cuando conocen a Cristo, cambian de vida, y de esa forma la sociedad se beneficia. Y vamos a ir entonces a nuestra segunda ponencia, que corresponde al componente administrativo, que será presentado por el hermano Andrés Giraldo. Bueno, retomando en gran parte lo que nuestro hermano Héctor nos estaba mencionando, quiero hacer, primero, antes de hablar directamente de la iglesia como tal, mirar cómo Jesús, y hacer hincapié, énfasis allí, nunca se metió en esos problemas sociales. En el contexto en el que se desenvolvió el Señor, en su manifestación en carne en medio del pueblo de Israel, Él estaba inmerso en un sistema político, religioso, social de la época, que era el Imperio Romano. Un imperio romano tirano, un imperio romano entonces déspota, y que había gente partidista a favor del imperio. Eran conocidos como los herodianos, que estaban
a favor de César, a favor de Herodes, a favor entonces del gobierno, por así decirlo. Pero también había contradictores, eran los celotes, que ya estaban entonces en una posición contraria a lo que eran las políticas de gobierno. Pero Jesús se centró siempre en lo que era la transformación del ser, la transformación como tal del individuo, la predicación entonces del evangelio, de manera entonces individual. Posteriormente el apóstol Pablo, perseguido por un imperio, este mismo imperio romano, este imperio entonces que ya no solamente era tirano a nivel general, sino con un énfasis marcado entonces de persecución hacia los cristianos y sobre todo hacia sus líderes y predicadores, en este caso el apóstol Pablo, encarcelado 2 veces, y en ninguno de esos encarcelamientos como juzgando, como yendo en contra entonces de las leyes, antes más bien, según Romanos capítulo 13, hablando entonces de someternos a la autoridad y dándole todo esto entonces de juicio a Dios y de Él encargado como Rey soberano y como juez de vivos y muertos para tener entonces la preeminencia y al mismo tiempo ser el que ejerce la justicia y el que juzga, en este caso, a estos magistrados, a estas autoridades que también tienen que dar cuenta a Dios. Y siempre, desde Jesús, los apóstoles, en este caso tomando al apóstol Pablo, siempre el énfasis radicó en la predicación de la palabra del Señor, en la transformación del ser humano, en la salvación como tal del individuo. Ya como iglesia, la iglesia del Señor está entonces bien diseñada y conformada y tiene muy establecidas sus artículos de fe y sus estatutos. Cuando hablamos de artículos de fe, estamos hablando del listado de creencias. Estamos hablando de esas creencias generales, es decir, en lo que creemos, en lo que está basada entonces nuestra fe. Es aquello entonces que nos define la teología fundamental, que nos define la creencia fundamental de nuestra doctrina, de nuestra posición entonces como organización. Tenemos que diferenciar entonces la posición que tiene la iglesia como el cuerpo de Cristo de manera espiritual, podemos llamarlo un organismo vivo, porque la iglesia es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad como organismo espiritual. Pero como organización, obviamente tiene su propia administración. Entonces, también está una parte administrativa con componentes como estos artículos de fe, esas creencias que definen la teología fundamental de lo que cree como tal la iglesia. Y en esos artículos de fe, según el reglamento interno que posee la iglesia como organización, nos habla de la iglesia y el Estado, iglesia y el Estado. Cualquiera de las personas que nos ve, los hermanos de la iglesia, tranquilamente puede ingresar entonces a la página oficial de la iglesia, ya puede descargar entonces el manual, los artículos de fe, el reglamento de la iglesia. Esto no es algo privado, sino que es también de conocimiento público, cualquier creyente puede tenerlo. Y en esa definición de nuestro artículo de fe, la separación que tiene la iglesia del Estado. Dice así: estamos de acuerdo con la separación entre el Estado y la iglesia, y que ninguno debe intervenir en los asuntos íntimos del otro. Pues aquí se cumple el precepto bíblico de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los cristianos pueden tomar participación en actividades cívicas de acuerdo con su capacidad e inclinación política, pero siempre reflejando sus ideas personales y no las de la iglesia, que siempre será como organización neutral y tiene la capacidad para ejercerlo sobre todos los hombres. Es decir, está muy bien definida la separación entre el Estado y la iglesia. Al tener esa separación, al tener entonces ese componente tan claro, la iglesia es respetuosa del gobierno. Y también es respetuosa de la posición del creyente, pero teniendo en cuenta que ese creyente ya ha sido regenerado, ha sido transformado por el evangelio, y como escuchábamos el hermano Héctor, su visión entonces no es la visión social, política, partidista, sino que su posición, su visión como creyente, entonces es la lucha y la transformación de las personas a través del evangelio.
Sigue diciendo entonces el artículo de fe de la Iglesia: al mismo tiempo, todos los cristianos debemos obedecer a las autoridades civiles y todas las leyes y disposiciones que de ella emanen, siempre que no contradigan ¿qué? Los principios bíblicos o los principios cristianos. Hacemos referencia a Romanos capítulo 13, que ahorita hacíamos alusión a ello, donde el apóstol Pablo entonces hablaba definiendo entonces su posición y la posición de la Iglesia en aquel entonces referente a la cosmovisión que tenían del Estado, del gobierno. Y no estamos hablando de un gobierno democrático, no estamos hablando de un gobierno entonces justo, al contrario, estamos hablando de un gobierno tirano, pero la posición del apóstol, del predicador, de la Iglesia era entonces tomar entonces todos los lineamientos en pro de la salvación de los perdidos, en la salvación de los perdidos. Pero no solamente la Iglesia como organización tiene sus artículos de fe, no, también la Iglesia tiene sus estatutos, y es muy importante esto. Los estatutos son los cimientos basados en los principios bíblicos, en los principios cristianos y en las doctrinas que consagra la palabra del Señor. No solamente tenemos los artículos de fe, sino también los estatutos. Y esos estatutos son los cimientos, son como esas columnas que rigen el objeto por el cual se rige entonces esa organización. Recuerde, somos una organización y tenemos un objeto. Ese objeto, amados hermanos y audiencia en general que tenemos en esta noche, son la razón de ser de la organización. Ese objeto es el que rige como tal a la organización. Una organización tiene que tener muy clara entonces su razón de ser y tener muy clara su objeto de acción. Cuando se pierde el objeto, cuando se pierde la razón de ser, cuando se confunde, hasta ahí llegó ¿qué? Llegó entonces la organización, porque se desvió, porque desde su inicial momento de creación, de fundación, se le marcaron entonces sus parámetros y se le marcó su razón de ser, su objetivo primario. Cuando se desvía, y por eso hemos visto a lo largo y ancho de la historia, cuando denominaciones, organizaciones perdieron su rumbo, perdieron su razón de ser, perdieron su objeto social, obviamente eso los llevó ¿a qué? Al fracaso y prácticamente a la desaparición. El objeto de la Iglesia no es político. La razón de ser de la Iglesia no es partidista. El objeto de la Iglesia es ¿qué? Ganar las almas, es predicar el Evangelio. Si perdemos el objeto, lo hemos perdido todo. En los estatutos de la Iglesia, así entonces aparece el nombre de la Iglesia, su personería jurídica y al mismo tiempo la razón de ser, el objeto como tal de la Iglesia. Y el objeto de la Iglesia es, según los estatutos, recuerde, los estatutos son los cimientos basados en los principios bíblicos y cristianos. Y cuando hablamos de esos estatutos, el objeto de la Iglesia en los estatutos de nuestra organización son proclamar el Evangelio, entendiendo como tal el anuncio de las verdades bíblicas, la orientación espiritual de los miembros feligreses, el bautismo de los convertidos, la orientación y administración de los matrimonios, celebración de la Cena del Señor y demás ceremonias. Todo esto en pro de lo que es entonces la formación del carácter cristiano en la vida del individuo, en la vida de aquel que ha entonces conocido al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la razón de ser de la Iglesia? ¿Cuál es el objetivo primario? ¿Cuál es el objeto social? Es entonces predicar el Evangelio. Es verdad, ahorita lo mencionamos. La Iglesia como tal, su objeto es predicación del Evangelio y la salvación de los perdidos. La Iglesia como tal está conformada por ciudadanos. Y la Iglesia es respetuosa de la posición del ciudadano y la posición del creyente. Pero ese creyente ya sabemos que tiene una línea y es el pensamiento cristiano y es el accionar cristiano. Lo hemos visto desde el mismo Jesús, desde los mismos apóstoles, cómo su énfasis, aunque podían estar a favor o en contra de las situaciones de la época, ellos sabían que la mirada no estaba puesta en este mundo, que aquí somos peregrinos y extranjeros que estamos de paso y la mirada está puesta entonces en la salvación como tal.
en ese respeto que la iglesia tiene por todas estas actividades, inclusive la iglesia invita a la democracia, invita entonces de manera respetuosa a que el cristiano tenga su posición, pero creyendo y conociendo que ese cristiano obviamente está regido por la palabra del Señor. No somos de izquierda, no somos de derecha, nosotros somos entonces del Señor, somos del Señor. Esta organización entonces, al tener definida y tener clara su posición y su objeto social, su razón de ser, no puede en este tiempo perderla, no puede en este momento entonces desorientarse. Antes más, es el mejor momento para predicar. Este es el escenario propicio. En este momento se está llevando una caravana por varios barrios de algunos sectores de la ciudad donde hay creyentes diciendo el camino es al Señor y estamos orando, haciendo lo que dice la palabra del Señor. Os exhorto a que oremos por todos los hombres, por todas las necesidades, por los que están en eminencia, por los gobernantes. Hoy más que nunca necesitamos pedir sabiduría, que Dios intervenga en la vida entonces de nuestra nación, que Dios intervenga en el corazón. Nosotros sabemos que la transformación y el cambio de toda la sociedad es cuando cambia el corazón, y ese corazón va a cambiar cuando conozcan a quién, cuando conozcan al Señor, cuando conozcan al Señor. Usted me dirá, mi hermano, entonces la iglesia es respetuosa de nuestra posición, entonces lo podemos hacer. Sí, podríamos decir, sí se puede hacer, que usted se pronuncie por las redes, en las calles, pero la Escritura nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me edifica. Porque ahora, hermano, nosotros somos conscientes de que al habernos sometido al Evangelio, al haber sido entregados a esta doctrina, ahora el señorío de Cristo está sobre nuestra vida. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces ahora lo que hago, lo que vivo, lo que practico, lo que predico, lo que entonces vivo, todo va direccionado a ese objeto primario del Señor. Yo no vine a perder las almas, vine a salvarlas. Al objeto y razón social de la iglesia, ¿cuál es? La predicación, promulgación, proclamación ¿de qué? Del Evangelio, la palabra del Señor, siendo respetuosos de todas las posiciones, porque nuestra función es la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Continuamos con nuestra siguiente ponencia acerca del componente legal que va a ser dada a nosotros por el hermano Rodrigo Zapata. La posición nuestra como cristianos, como hijos de Dios, siempre debe ser muy respetuosa frente a las autoridades legalmente constituidas. Así que quiero presentar ese componente legal, retomar algunas cosas que ya han mencionado nuestros dos pastores ponentes en esta noche que nos acompañan, y quiero resaltar algo. Hay un componente legal que primero tenemos nosotros en la palabra de Dios y en nuestra constitución política. Hay que tener en cuenta que ley de leyes es la constitución, pero la iglesia siempre va a estar ligada al respeto de las autoridades. Nuestro hermano Andrés Giraldo nos presentó algo bien interesante de nuestro reglamento interno, nuestros estatutos, en los cuales, como podemos observar, pudimos notar que la iglesia tiene una posición bien clara frente al Estado de Colombia. Nosotros como organización religiosa, nuestro enfoque va direccionado a la parte espiritual, a la predicación del Evangelio. La iglesia ha tomado una posición bien clara, bien definida en cuanto al Estado y la iglesia. De tal manera que hay un componente legal en el cual nosotros actuamos bajo nuestro reglamento interno, bajo nuestros estatutos, bajo las normas ya establecidas en la Constitución política. Y quiero mencionar algo. Dentro de nuestros estatutos se confiere que los derechos de los
creyentes, según el artículo 4 del capítulo 2, los derechos de los miembros de la iglesia son personalísimos. Quiere decir que son individuales, personales. Cuando un creyente actúa frente al Estado de Colombia, no lo hace a nombre de la iglesia, lo hace como un ciudadano, porque también tenemos una constitución que nos permite a nosotros tener unos derechos. Y el artículo 1 de la Constitución dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y el artículo 3 dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y el artículo 20 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación, pero escuche esto, pacífica. Y eso está muy relacionado con el artículo 37, donde dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública, pero escuche, y pacíficamente. Y esto va en concordancia con el artículo 3, 13, 20, 40, 56 y 85 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Como hay unos derechos de los creyentes, todo creyente tiene derecho de participar, es libre, con una conciencia, eso sí, de un nuevo nacimiento, de un hombre que ha conocido a Dios. Hay que tener presente algo. Nosotros debemos de ser coherentes y congruentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Porque como hijos de Dios tenemos una mente, y es la mente de Cristo. Ya nuestros hermanos lo han mencionado, nuestro hermano Héctor, nuestro hermano Andrés. Somos muy respetuosos de las autoridades porque tenemos igual una constitución que es la Biblia, que la palabra de Dios es nuestro manual, nuestra constitución. De tal manera que quiero mencionar algo que dice la escritura en Tito capítulo 3, porque toda persona tiene derecho a manifestarse, claro, porque somos libres y los derechos de los creyentes son individuales. No podemos coactar la conciencia de una persona. Somos responsables como cristianos, como hijos de Dios, responsables en nuestro accionar, responsables dentro de nuestro pensamiento, en el actuar. Así que mire, Tito capítulo 3 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero hay que tener presente que hemos nacido de nuevo. Así que yo puedo manifestar si en algún momento alguna inconformidad, pero hacerlo con respeto, teniendo presente que toda autoridad, Romanos 13, la que menciona nuestro hermano Andrés, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiere decir que Dios ha establecido una forma de gobierno. No podemos decir que un modelo es mejor que el otro, no. Nosotros somos respetuosos de la forma como nuestros gobernantes dirigen nuestra nación. Lo que nosotros hacemos es, primera de Timoteo capítulo 2 verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Así que nuestro accionar es espiritual. Si algo
hermanos, tiene efectividad dentro de toda problemática social que hay en cualquier país, es la iglesia. Si alguien puede aportar, es la iglesia. Y claro, nos podemos manifestar de una forma pacífica. El solo hecho que oremos por nuestros gobernantes, que Dios les dé sabiduría, les dé gracia, estamos de alguna forma haciendo parte, pero de una manera diferente. Sus derechos, hermanos, son derechos personalísimos, pero uno sí tiene que ser responsable. Como creyente, nosotros hemos sido llamados a tener una actitud frente al Estado de ser parte de la solución y no de los problemas. Creo que nuestro manual entonces, nuestro reglamento interno y la palabra de Dios son muy claras frente a la normatividad que nos rigen a nosotros como personas, como creyentes. Somos hombres que actuamos en la ley, que no desconocemos la Constitución, porque hay una ley de leyes a la cual todos nosotros nos sujetamos, respetamos, tenemos derecho, podemos participar, porque es que la ley así lo declara. Cuando la iglesia cumplió 80 años, nosotros salimos y nos manifestamos, pero de una forma diferente. A nivel nacional hicimos unas marchas, pero mire la diferencia, de una forma pacífica, teniendo en cuenta lo que dice la palabra del Señor, con respeto, con sujeción, de una forma pacífica, porque somos llamados a reflejar que somos la luz, que somos la sal y que realmente somos coherentes entre lo que predicamos y entre lo que hacemos. Me llama la atención lo que dice Hechos capítulo 1 y el verso 1 con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Lucas escribe dos tratados, el primero, el Evangelio que lleva su nombre, y el segundo, el libro de los Hechos. Lo dirige a un amigo suyo que, entre otras cosas, era un funcionario público. De ahí que Lucas lo llama excelentísimo Teófilo, una persona que estaba puesta en el gobierno, participaba políticamente frente al Estado romano, tenía allí entonces una responsabilidad, y Lucas pues le dirige este segundo tratado, libro de los Hechos. Pero me llama la atención lo que dice el verso 1, cuando hace referencia a Jesús, y eso es lo que es la coherencia. Dice, las cosas que Jesús comenzó primero a hacer y luego a predicar. Nosotros predicamos el Evangelio, pero debemos mostrar entonces que realmente hemos nacido de nuevo, que nuestra actitud no es aquella que va enfocada a el desvío de los principios, porque es que la Constitución sí habla que tenemos derecho a manifestarnos, pero como dice los artículos, de una forma como pacífica. No está hablando de cualquier manera. Artículo 20, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión, a manifestarse, a asociarse, pero de una forma como pacífica. Así que cuando nosotros actuamos, lo debemos de hacer bajo ese marco, porque si somos respetuosos de la ley, si la Escritura nos enseña a respetar a nuestros gobernantes, como ciudadanos, como hombres que tenemos derechos individuales, porque así los artículos de la iglesia lo confiere, nosotros somos responsables entonces de nuestro actuar, porque nuestro principio es la palabra de Dios, no nos podemos separar. Así que todo sí tiene un marco legal, y la iglesia actúa precisamente bajo ese criterio legal, porque somos una organización que está constituida como una iglesia que está registrada debidamente ante el Ministerio del Interior. Nuestros estatutos, nuestro reglamento interno nos permite entonces actuar bajo un marco espiritual. Por eso usted, hermano,
Claro, usted tiene derecho a, si desea, tomar parte política bajo el criterio que usted considere. La iglesia respeta eso, pero lo hace de una forma individual, no a nombre de la iglesia, porque nuestro accionar no es ni político, no estamos afiliados a alguna asociación, no, somos una iglesia que tiene unos principios espirituales, sociales. Tenemos igualmente un accionar de tipo evangelístico. Nuestro aporte a la sociedad lo hacemos es dentro de los principios de la palabra de Dios. Así que no, nosotros somos muy respetuosos de las autoridades superiores, oramos por ellas, que Dios les dé gracia, les dé sabiduría para que puedan gobernar, y creo que de esa forma la iglesia está participando dentro de la sociedad, porque si alguien tiene la respuesta a todos los problemas sociales, morales, éticos, espirituales, es Dios. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Ya lo mencionó nuestro hermano Héctor Betancourt. El hombre se ha apartado de Dios, quiere solucionar las cosas con vías, medios y formas que realmente lo que hacen es traer más problemas. Pero si los hombres actuáramos bajo el temor, bajo los principios, bajo el respeto a las autoridades legalmente constituidas, creo que las cosas serían muy diferentes. Así que nosotros somos una organización religiosa, actuamos bajo el principio de la palabra de Dios, predicamos el evangelio, respetamos las autoridades y obedecemos lo que el Señor a través de su palabra ha inspirado, que es para beneficio nuestro. Recordamos que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, y que estemos dispuestos para toda buena obra. Cada uno de nosotros es responsable, nuestros estatutos así lo enseñan, derechos personalísimos, individuales, usted responde por usted con toda responsabilidad. Nuestra Constitución de la misma forma nos confiere unos derechos individuales, pero todo debe estar enmarcado dentro del orden de la ley, con respeto como cristianos, como hijos de Dios. Creo que podemos influenciar más con el evangelio, con la palabra de Dios. Podemos influenciar más con nuestras oraciones, que Dios dé sabiduría, gracia y conocimiento a los gobernantes para que puedan hacer las cosas bien, bajo los principios éticos y morales que deben primar en toda sociedad. Y a partir de ahora abrimos el espacio para las preguntas. He escuchado opiniones de algunos líderes y pastores que dicen que si un hermano participa de una protesta pacífica está mal espiritualmente. ¿Es cierto? ¿Cuál es el fundamento bíblico? Bueno, yo no diría que ese creyente, porque participe en alguna manifestación pública en contra de alguna situación política, esté mal. No me atrevo pues a decirlo. Él lo hará a título personal, como ciudadano inconforme, pero como cristiano, si lo hace como cristiano, me parece que está, con todo el respeto, desenfocado de lo que un cristiano cree, de lo que un cristiano conoce. Yo personalmente nunca saldría a hacer una manifestación de esas, porque yo sé que de esa forma no se arreglan esos problemas. Si yo conozco la palabra de Dios, todo lo que es el entorno bíblico, yo sé que la solución no es salir a marchar. Ahora, no es porque sea el gobierno X o Y o Z, no, es porque yo como cristiano tengo un conocimiento mucho más avanzado y sé que lo que tienen problemas al hombre es el pecado. Entonces, ese cristiano, yo diría que en vez de salir a marchar, hombre, ¿por qué no se dedique a evangelizar? Porque cada persona que se gane para Cristo será una persona más que le quita la corrupción, al pecado y a la maldad. Eso, si a nosotros nos invitan a una institución a predicar, por ejemplo, si nos invitan al Congreso, a una alcaldía o a donde sea,
vamos y predicamos a Cristo, pero porque sabemos que esa es la verdadera solución. Entonces un cristiano sí puede salir a marchar, pero creo que quien lo haga no conoce a fondo la palabra del Señor. ¿Qué puede hacer un feligrés si siente que un ministro de culto está reprimiendo sus libertades políticas? Hay diferentes maneras de ver la política. Puede ser una política partidista y a veces los hermanos pueden confundir el derecho que tienen como ciudadanos a ser democráticos, a tener inclinación por X candidato o por X partido. Pero a veces nosotros podemos, como estos temas, hermano, políticos son tan apasionantes, las personas la pueden tomar tan apasionado que pueden rebasar esa línea tan delgada que hay, entre tener un gusto, una inclinación política, hasta el punto entonces de convertirse en una obsesión y de pronto hasta motivar, instar a otras personas familiares a una política en contra del gobierno de turno. Yo quisiera contar una experiencia. Tuve la oportunidad de ingresar a la universidad pública siendo no creyente y entré a ser parte de una facultad que hasta el día de hoy es la facultad más revolucionaria de esa institución, de esa universidad pública. Y fui motivado en momento a ir a escuchar el discurso de los que estaban en contra de las políticas de la universidad y de las políticas del gobierno local, de la alcaldía. Y salir convencido de que ese era el mensaje, salir convencido que ese era el direccionamiento y hasta participar de una manifestación. Ahí en pleno Barranquilla, calle Barranquilla, bus de Castilla, bueno, las bombas papa que se hacían en la propia facultad. Por la gracia del Señor, entre esos primeros momentos de la universidad y esa crisis que hubo de paro, de asamblea permanente, conozco al Señor. Ya no quiero testificar de cómo llegué a los pies del Señor. Y obviamente, bueno, se restablece el semestre, comienza nuevamente pues toda la normalidad y posteriormente al año y medio, nuevamente, otra vez entonces asamblea permanente. Y les digo, la obra del Espíritu Santo sí es en todas las áreas y en todas las líneas. Ya mi cosmovisión ya no era la misma. Ya no me dejé llevar por el argumento de aquellos que estaban en contra, que había tanto de pronto odio en ellos y que querían transformar la sociedad de manera en la línea contraria, es decir, desde lo social y en todos los estamentos. Entendí que la transformación era del ser y que esa transformación solamente la hacía el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos creyentes apasionados por el tema político, respetamos hasta ese punto, hasta esa línea donde él tiene su inclinación y tiene sus puntos de vista, hasta ahí respetamos. Pero a veces el creyente rebasa la línea y ya de pronto está instando a la congregación, está promoviendo de manera desmedida, y ahí es donde el pastor muchas veces entonces entra a decir, no, la congregación de esa manera no me la tome porque nosotros respetamos la posición e inclinación que tiene cada uno, cada cual, pero el ambiente de la iglesia no puede permearse por esa posición política que alguno puede tener. Entonces, hermano, puede sentirse mal, que lo están coartando. No, es que de pronto le está metiendo en la línea, en el terreno que no compete. Hemos tenido ejemplos de hermanos que entonces están reuniendo a los hermanos, están instando a los hermanos, y en las congregaciones tenemos hermanos de otra línea. Entonces ya están hablando mal del hermano porque de pronto tiene esta línea de pensamiento o porque es amigo, ha llegado a X candidato, y ya se comienza a dar un ambiente no sano dentro de una congregación. Se respeta lo individual, pero el tema iglesia sí hay que también respetarlo por parte de esos creyentes. Si nosotros como cristianos tenemos participación política al elegir nuestros gobernantes, ¿por qué no podemos asumir una posición consecuente en virtud de nuestra participación ciudadana? Como personas, nosotros tenemos derecho a elegir y a ser elegidos, y respetamos eso. Iglesia, a tener ese deseo partidista frente
alguna inclinación individual de él políticamente. Eso lo respetamos. ¿Qué hacemos nosotros? Claro, cada ciudadano es un veedor, que nuestros gobernantes pues cumplan con aquello que por medio de su proyecto que presenta frente al Estado, frente a los ciudadanos, pues al ser elegido, pues que cumpla. El asunto es cuando ya nosotros nos metemos en ese campo donde hacemos valer nuestros derechos ya de una forma que no corresponde. Somos llamados, como dice la palabra del Señor, a ser personas pacíficas, a ser hombres que promovemos el amor, la unión, bueno, todo esto que tiene que ver con la esencia de la nueva vida en Cristo, lo que Dios ha hecho con nosotros. Es que no podemos separar. Todo nuestro accionar tiene que estar ligado a los principios, a la ética, a lo que nosotros hemos aprendido de Dios por medio del Evangelio. Así que sí hay muchas formas. Es que a veces nosotros tomamos una cantidad de caminos que realmente se salen del orden. Es que yo puedo hacer valer mis derechos, porque si yo elijo a alguien, pues soy un veedor, un garante de que esas cosas, los procedimientos y todo aquello que tiene que ver pues con esa forma de gobernar, pues que se haga en un orden. Pero ya establecer mi posición ya con medios o formas que no corresponde, eso es lo que dentro de lo que nosotros hemos aprendido como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, es lo que se sale en el orden establecido. Así que como individuo yo tengo derecho a elegir y ser elegido, y seguramente tengo derecho a participar públicamente de ciertas cosas, pero hacerlo lógicamente en el orden que corresponde. Nosotros como iglesia tenemos una posición ya bien clara, bien definida, y ya como individuo pues debo ser muy responsable frente a la comunidad, frente a mis gobernantes, con respeto, porque realmente yo reflejo, como hijo de Dios, pues realmente yo reflejo o soy una nueva criatura o realmente no he nacido de nuevo. Entonces sí debe haber una coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Los cristianos no deberían pertenecer a ningún grupo político. Es un derecho que tiene, porque la iglesia conoce muy bien su margen y su campo de acción, y los pastores debemos conocer entonces ese margen, ese campo de acción, ¿cierto? Pertenecer a un partido político como tal es una decisión de él como ciudadano. La Constitución y la iglesia es respetuosa de la misma. Ya él como cristiano debe conocer entonces ya los parámetros internos, la inclinación que tiene el partido como tal, su comportamiento, y si no riñe con sus principios cristianos. Conocemos de hermanos que siendo cristianos ejercen la política y se han visto inmersos en situaciones donde ellos tienen que definir entonces su posición como cristianos, y eso ha traído para el entorno político situaciones difíciles, pero sus principios han quedado definidos. O sea, él tiene el derecho de hacerlo, pero que él, inmerso en ese partido, inmerso entonces en ese campo, nunca perder sus principios cristianos, nunca perderlos, porque como decía nuestro hermano Héctor, somos sal, somos luz en cualquiera de las áreas. Y sobre todo, hermano, quiero tomar como énfasis eso, volviendo al tema de la universidad. Era la época en la iglesia, bueno, ya estoy en el primer semestre, pero era la época de la iglesia donde los hermanos nos decían, los ancianos y muchos hermanos, no sigan la universidad porque se aparta. Hay mucha tiniebla en la universidad, y en verdad conocíamos dentro del mismo campus hermanos jóvenes que ya no estaban en la iglesia, que se dejaron envolver por la revolución, por la filosofía, por el ambiente de pronto pesado de la universidad, y se apartaron del Señor. Pero siempre tuve muy claro eso: si somos luz, ¿dónde más debe brillar la luz?
donde hay más tinieblas, y si había tinieblas en la universidad, con mayor razón hay que ser luz. Si se pertenece a un partido político, ahí es cuando con mayor razón hay que dar un buen testimonio, dejar el nombre del Señor en alto y actuar de la mejor manera, respetando entonces nosotros como iglesia la posición de ese cristiano que está en un partido político, pero ese hermano que está ejerciendo la política, nunca perder sus principios cristianos. Un cristiano que participa en sindicatos, protestas, que es activo en algún partido político, ¿puede ser también servidor? Por la palabra de Dios podemos ver que varias personas, Daniel en su tiempo como funcionario, que sirvió a Darío, a Ciro, a Artajerjes, y dio testimonio, como mencionaba nuestro hermano Andrés. No por eso se dejó corromper ni cambió tampoco sus principios. Así que uno lo que tiene que ser es responsable. Cualquier hermano, cualquier persona miembro de nuestra iglesia puede ocupar cargos públicos, hacer parte de algún sindicato, él ya bajo su criterio personal, teniendo siempre presente pues conservar sus principios, su ética, su moral, puede actuar dentro de esas cosas, de esas funciones, dentro de esos cargos públicos. Eso sí, haga las cosas como debe de ser, con temor, con honestidad, conservando siempre su ética, teniendo presente que él es responsable, porque luz, una carta abierta, tiene que ser leída delante de todos los hombres. Cuando la Biblia dice que Él quita y pone reyes, entonces pregunto, ¿podemos orar para que este gobierno caiga? ¿No es entonces participar activamente de la manifestación desde otro campo? ¿Es lo mismo? Ahora, lo que sí podemos hacer es participar en democracia. Entonces, el gobierno Y o el Z, para mí no son satisfactorios y considero que no es lo mejor para nuestro país. ¿Cómo me expreso yo? Bueno, yo no me voy a expresar en el sentido de ir a hacer una revuelta, sino que con mi voto yo cambio los gobernantes. Es que por ahí hay un dicho muy sabio antiguo que dice que el pueblo se merece los gobernantes que elige. Ahora sí, entonces si mi gobierno es malo, si mi gobierno no hace las cosas bien, ¿cómo lo tumbo? Con mi voto, dándole el voto a otro sistema, a otro argumento, a otro pensamiento, y tumbo pero no con revueltas, no con subversión, no con violencia, sino con mi voto yo elegiría a otro. Eso lo puedo hacer. Ahora, que yo vaya a orar para que Dios lo tumbe. Bueno, pues yo creo que de rodillas podemos pedirle a Dios muchas cosas y posiblemente sí. Si uno ve esos regímenes dictatoriales difíciles, uno ora para que Dios guarde su iglesia. Y acuérdese que no hay naciones cristianas, lo que hay es personas cristianas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un gobierno que no me satisface, hombre, pues cómo no, yo de rodillas le haré la guerra, por decirlo de alguna forma, y hablaré con Dios y diré, Señor, bendice nuestro país, nuestra nación, para que nosotros podamos predicar la palabra, porque eso es lo que la Biblia nos manda, a orar por nuestros gobernantes. Hay que orar por los gobernantes y no solamente por los buenos, por todos. Y es más, hay que temerle a la autoridad, hay que honrar a los gobernantes. Vea, hay un pasaje en Éxodo 22-28 que dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y por allá en Eclesiastés 10:20 dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. A la autoridad hay que temerle. El capítulo 13 de Romanos lo dice, y hay que reclamar los derechos. A veces hay personajes de estos que Dios los usa. Ejemplo, Ciro, en el capítulo 45 de Isaías, se habla de un hombre que no era conocedor de Dios y Dios lo usó como un instrumento. Entonces Dios usa hombres con autoridad para llevar sus planes. El caso de Daniel es un caso, el caso de José. Oremos por los gobernantes. Primera a Timoteo 2, 1, 2 y 3 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego dice, por los reyes.
y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que la idea, hermanos queridos, es orar, es pagar nuestros impuestos, eso hay que hacerlo, hay que darle a Dios lo que es de Dios, hay que someternos a la autoridad, porque dice la Biblia que los gobernantes por él enviados son para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces yo no le temo a las autoridades, yo no le temo al gobierno, yo no le temo a los jueces porque me porto bien. Entonces yo no tengo por qué maldecir a mis jueces o maldecir a mis gobernantes. No, yo me porto bien, hago las cosas como tiene que ser y no le temo a ninguno de ellos porque ellos están es para castigar al malo, al que hace las cosas mal hechas. La iglesia no tiene ningún problema con las autoridades porque todo lo hace bien.